En mis 40 años como juez he visto mucha bravuconería cruzar las puertas de los tribunales. Parte de ella es miedo enmascarado, parte es orgullo que aún no ha tenido consecuencias. Pero este caso me quedó grabado porque la falta de respeto no solo iba dirigida al tribunal, sino a un hombre que ya había sufrido bastante. Un veterano sin hogar llegó buscando dignidad, y un joven con un apellido famoso llegó buscando control. Tuve que recordarle, en mi sala, el poder no reemplaza al carácter. Cuando este caso llegó a mi escritorio, no vi ningún titular. Vi un expediente, papeleo, acusaciones y la vida de varias personas, todo ello condensado en unas pocas páginas mecanografiadas. Los cargos eran graves pero comunes en un tribunal municipal concurrido: alteración del orden público, intimidación de un testigo y un desacato relacionado derivado de su comportamiento en una audiencia anterior. El acusado era un joven de 20 y pocos años, bien vestido, bien representado y muy consciente de la situación de su familia. El expediente indicaba que era hijo de un senador en funciones. La víctima, el señor Thompson, era un veterano, mayor, sin hogar. El informe lo describió como educado, cooperativo y visiblemente afectado tras un encuentro que nunca debió haber ocurrido en un juzgado. Y ese detalle me inquietó de inmediato, porque un juzgado es donde la gente acude para ser protegida por la ley, no para ser amenazada en el pasillo, ni para ser presionada a guardar silencio, ni para ser tratada como si fuera algo desechable. Hago mi tarea. Leo las declaraciones, reviso lo que está disponible, notas de seguridad, testimonios, las anotaciones del secretario de procedimientos anteriores, y cuanto más leía, más sentía esa familiar pesadez en el pecho, esa que siento cuando sé que un caso va más allá de una simple infracción técnica. Se trata de una lección que alguien ha evitado toda su vida. Esto es lo que sucedió, tal como quedó plasmado en los informes y luego se confirmó en audiencia pública. Todo empezó con un asunto menor, algo que podría haber terminado con una multa, una advertencia, tal vez una clase obligatoria. El acusado había sido citado en relación con un altercado fuera de un edificio público, discusión ruidosa, postura agresiva, gente incómoda, nada que pudiera haber derivado en algo más grave si la persona involucrada hubiera tenido algo de autocontrol, pero no quedó ahí. Según testigos, el señor Thompson se encontraba en el juzgado ese día por un asunto no relacionado. Buscaba ayuda y trataba de resolver trámites relacionados con un programa de asistencia para veteranos. He visto a hombres como él muchas veces, el tipo de hombre que ha aprendido a mantener la voz serena porque la vida le ha enseñado que la gente escucha menos cuando uno está desesperado. No estaba allí para pelear con nadie. Estaba allí para sobrevivir un día más con cierta dignidad. El acusado lo reconoció de la situación anterior y en lugar de alejarse, en lugar de dejar que el proceso siguiera su curso, se le acercó en el pasillo, dentro del edificio donde se supone que la justicia debe ser tranquila y ordenada. La declaración del testigo indicó que el acusado se acercó y habló tan bajo que la mayoría de la gente no pudo oír cada palabra, pero lo suficientemente alto como para que la amenaza fuera inconfundible. Un funcionario judicial escribió que el tono del acusado era presumido, burlón y performativo, como si quisiera que el señor Thompson se sintiera inferior. El informe lo citaba diciendo algo así como: si te presentas y hablas, te arrepentirás, seguido de la gente como tú no importa. Y esa última frase, esas palabras, se me quedaron grabadas. Llevo haciendo esto tanto tiempo que sé que el peor daño no siempre es físico. A veces el daño es decirle a otro ser humano: no eres nada, sobre todo cuando se lo dices desde una posición de consuelo a alguien que no la tiene. El señor Thompson retrocedió. No golpeó, no gritó, buscó ayuda, hizo exactamente lo que pedimos a los ciudadanos. Confió en el sistema, un oficial del tribunal intervino. El acusado no se detuvo.
En cambio, siguió hablando, siguió presionando, siguió usando esa confianza como una armadura y luego, según las notas, dijo lo que he escuchado demasiadas veces y de muchas formas. ¿Sabes quién es mi padre? Cuando leí eso, respiré hondo, porque no me importa quién es tu padre, me importa quién eres. A medida que revisaba las pruebas, el patrón se hizo más claro. Varios testigos describieron la misma postura. El acusado invadiendo el espacio del señor Thompson, acosándolo, sonriendo mientras lo hacía. Una persona dijo que parecía un gato jugando con un ratón. Las notas de seguridad confirmaron la ubicación y el tiempo de respuesta. Un funcionario judicial documentó que el señor Thompson parecía asustado y avergonzado, como si no quisiera causar problemas, como si le preocupara que lo culparan simplemente por su apariencia. Eso es algo de lo que la gente no habla lo suficiente. En un tribunal, todos deberían sentirse protegidos. Pero un hombre sin hogar a menudo entra asumiendo que el mundo sospechará de él primero. También había una declaración escrita del señor Thompson. No era dramática, no estaba exagerada, era sencilla. Dijo que servía a su país, que había pasado por momentos difíciles y que acudió al tribunal con la esperanza de recibir ayuda, no de ser humillado. Escribió: «No quiero venganza, quiero sentirme seguro». Esa frase, «quiero sentirme seguro», es la que me importa. El abogado del acusado presentó una breve explicación, sugiriendo que se trató de un malentendido y de un intercambio de palabras en un momento de tensión. Sin embargo, las pruebas no describieron una discusión mutua. Describieron a un objetivo y a un agresor. Describieron a un hombre con recursos que usaba la intimidación como herramienta porque asumía que las consecuencias serían para otros, y luego estaba la nota complementaria del oficial del tribunal. Después de ser separados, el acusado se rió. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque la risa en ese momento no es alivio, es desprecio. Cuando este caso llegó a mi sala del tribunal para una audiencia formal, mi personal me dijo algo que no me sorprendió, pero tampoco me interesaba insistir. Dijeron que circulaban videos en línea. La gente compartía el incidente del pasillo, reaccionaba a la frase «¿Sabes quién es mi padre?», especulaba sobre privilegios y pedía castigos severos. Los comentarios estaban llenos de ira, algunos estaban justificados, otros eran solo ruido. Déjenme contarles algo sobre las redes sociales. Pueden sacar a la luz las malas prácticas y a veces eso ayuda, pero también pueden convertir la justicia en entretenimiento y eso es peligroso, porque en mi tribunal no sentencio a la gente por los me gusta, las publicaciones compartidas o la indignación. Siempre lo he creído. Ya sea que lo vieran 8 personas u 8 millones, el acusado aún tiene derecho al debido proceso. La víctima aún tiene derecho al respeto, y yo sigo obligado a ser justo, especialmente cuando es impopular. La atención pública no cambia mi trabajo, me ayuda a concentrarme, porque cuanto más ruidoso es el mundo, más tranquilo debe estar un juez. Cuando el acusado entró en mi sala del tribunal, noté 3 cosas de inmediato. Primero, su postura, barbilla alta, hombros atrás, no la postura de alguien humillado por el proceso, sino más bien la de alguien que llega a una negociación que espera ganar. En segundo lugar, su ropa. Un traje caro, zapatos lustrados, todo planchado y perfecto. Ahora bien, no me impresiona un traje, pero sí presto atención a lo que la gente decide comunicar sin palabras. En tercer lugar, su expresión. Él no tenía miedo, él no estaba arrepentido, él se divirtió. El señor Thompson estaba sentado detrás de las mesas de los abogados, a un lado, con un defensor. Llevaba la chaqueta desgastada. Tenía las manos ásperas. Sus ojos tenían esa mirada cansada que he visto en demasiados veteranos que regresan a casa sin sentir que encontraron nada. Comencé como lo hago siempre, con una voz tranquila y un registro claro. Dije: «Buenos días. Diga su nombre para que conste en acta, por favor». Él lo dio, con confianza. Lo miré y le dije: «¿Entiendes por qué estás aquí hoy?». Se encogió de hombros y dijo:
Sí, la gente está siendo dramática. Esa palabra de dramático me dice mucho, porque implica que el dolor de la otra persona es teatro. Mantuve mi tono uniforme. Dije, en esta sala no estamos aquí para dramatizar, estamos aquí para ver hechos. El fiscal resumió las acusaciones. El abogado defensor pidió clemencia, haciendo hincapié en la educación del acusado, su futuro y su falta de antecedentes penales. Escuché, siempre escucho, porque mi responsabilidad como juez no es decidir quién me cae bien, es decidir qué exigen la ley y los hechos. Luego pedí que se leyera la declaración de la víctima y observé al acusado mientras eso ocurría. Las palabras del señor Thompson fueron sencillas. Dijo que se sentía amenazado, que no quería problemas y que le preocupaban las represalias. Dijo que había dormido en albergues donde la violencia era real y que nunca imaginó sentir ese mismo miedo en un juzgado. Cuando terminó, miré al acusado. Dije, «Señor, ¿ya oyó lo que dijo el señor Thompson? ¿Lo amenazó?» Se reclinó un poco y dijo, «No amenacé a nadie, solo le dije que se ocupara de sus asuntos». Asentí lentamente. Dije, «Déjame decirte algo. En un tribunal, decirle a un testigo que se meta en sus asuntos puede ser intimidante, sobre todo cuando eres tú el acusado y él es quien podría testificar». Él sonrió con suficiencia. Hice una pausa, no porque estuviera perdiendo el control, sino porque quería que él sintiera el peso del momento. Dije, «Quiero que quites esa sonrisa de tu cara». La sala del tribunal quedó en silencio. Parpadeó sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que lo corrigieran. Continué tranquilo pero firme. Dije, «Esto no es un escenario, es un tribunal». El fiscal solicitó información adicional, un registro de lo que el acusado publicó en línea mientras este asunto estaba pendiente. No se trataba de un rumor, no de un chisme, una captura de pantalla verificada, con fecha y hora, presentada correctamente. La defensa se opuso inicialmente, pero se establecieron las bases, y allí estaba, su publicación. No fue una disculpa, no fue una reflexión, fue una broma. Había escrito algo así como, «Esto de la corte no es nada, el viejo quiere atención». Cuando lo vi, sentí más decepción que rabia, porque eso no es estupidez juvenil, es un fracaso moral en tiempo real. Lo miré y le dije, «¿Publicaste esto mientras el caso estaba pendiente?» Dijo, «Son redes sociales, no es real». Negué con la cabeza. Dije, «Ese es el problema. Crees que tus palabras no cuentan si se escriben en lugar de hablarse, pero las palabras son palabras, y las amenazas son amenazas, y la humillación es humillación». Luego me giré ligeramente y me dirigí directamente al señor Thompson. Dije, «Señor Thompson, gracias por estar aquí. Gracias por su servicio. Quiero que sepa algo. En mi sala, usted importa». Vi que se le humedecían un poco los ojos. Bajó la mirada, como si no quisiera que lo vieran sintiendo nada. Me volví hacia el acusado. Dije, «¿Entiendes a quién amenazaste?» Se encogió de hombros nuevamente y dijo, «Él solo es un tipo sin hogar». Respiré hondo. Mantuve la voz baja, porque cuando un juez habla en voz baja, la gente se inclina hacia él. Dije, «No». Señalé suavemente, no agresivamente, solo lo suficiente para dirigir la atención. Dije, «Ese hombre es un veterano, ese hombre es ciudadano, ese hombre llegó al juzgado creyendo que la ley lo protegería». Me incliné hacia adelante. Dije, «Y si no puedes respetarlo porque no te gusta dónde duerme por la noche, entonces no entiendes el respeto en absoluto». Su abogado intentó redireccionarlo. «Señoría», dijo, «los comentarios de mi cliente fueron inmaduros, pero está bajo mucha presión. Su familia», levanté la mano ligeramente, no para silenciarlo, sino para detener el impulso. Dije, «Abogado, la presión no crea el carácter, la presión lo revela». Luego me dirigí nuevamente al acusado. Dije, «Te voy a hacer una pregunta directa. Dijiste, ¿sabes quién es mi padre?»
Sonrió como si hubiera dicho una frase inteligente. Él dijo, quizás la gente dice cosas. Asentí. Dije, sí, la gente dice cosas. Y lo que dices me dice lo que crees. Crees que tu nombre es un escudo. Miré alrededor de la sala del tribunal. Dije, quiero ser muy claro para quienes nos vean. En esta sala no hay apellidos especiales. Solo hay decisiones, conducta y consecuencias. Luego le pregunté al fiscal, ¿cuál es la disposición recomendada en estas circunstancias? El fiscal solicitó un periodo de libertad condicional con condiciones estrictas, orden de no contacto, control de la ira, servicio comunitario, específicamente servicio relacionado con la ayuda a veteranos, además de una advertencia de que cualquier incumplimiento resultaría en prisión. También solicitó un fallo formal relacionado con la intimidación. Miré la defensa. Dije, ¿qué propones? El abogado solicitó una prórroga y la desestimación tras completar un programa corto. Destacó el futuro brillante del acusado. Me quedé en silencio un momento. Tuve que preguntarme, ¿qué resultado protege a la víctima, responsabiliza al acusado y enseña la lección sin destruir innecesariamente la vida de un joven? Porque la verdad es esta, no creo en arruinar a la gente, creo en corregirla, pero la corrección requiere humildad. Y la humildad es algo que el acusado no había demostrado ni una sola vez. Lo miré y le dije, Señor, ¿tiene algo que quiera decirle al señor Thompson ahora mismo? Dudó un momento y luego dijo, si tenía miedo, es su culpa. Ese fue el momento. Porque una persona que rechaza la responsabilidad es una persona que no está preparada para la misericordia. Asentí lentamente. Dije, está bien. Llevo suficiente tiempo en este tribunal como para saber que una sentencia debe hacer más que castigar, debe enseñar, debe proteger y debe brindar cierta paz a la persona perjudicada. Miré al acusado y le dije, Señor, quiero que entienda algo. Hice una pausa. Llevo 40 años como juez. He visto a miles de acusados. Algunos tienen miedo, otros están arrepentidos. Algunos cometieron un error y no lo repiten. Levanté la captura de pantalla. Pero publicaste en línea que esto no es nada. Me incliné hacia adelante. Déjame decirte lo que no es nada. Un veterano que llega a un juzgado y se siente inseguro. Un hombre sin hogar al que le dicen que no importa. Un testigo al que presionan para que guarde silencio. Miré hacia el señor Thompson. Señor Thompson, gracias por su servicio. Se merece algo mejor. Luego me di la vuelta. Dije, esto es lo que voy a pedir y voy a explicar por qué. Primero, impuse un periodo de libertad condicional supervisada. No informal, supervisada. Porque la supervisión es estructura y la estructura es lo que las personas necesitan cuando no han aprendido los límites. En segundo lugar, emití una orden estricta de no contacto con el señor Thompson, porque el propósito de la ley es la protección. Un tribunal no puede ser un terreno fértil para la intimidación. En tercer lugar, ordené terapia obligatoria, control de la ira y un programa de responsabilidad conductual, porque la arrogancia no se cura con una multa, se cura con la reflexión y la cruda realidad. En cuarto lugar, solicité servicio comunitario, horas considerables, específicamente con una organización de ayuda a veteranos sujeto a aprobación, no como una oportunidad para una foto, como trabajo. Y entonces le dije claramente, no se trata de tu padre, se trata de ti. Dije, puedes salir de esto siendo una mejor persona o puedes seguir fingiendo que las consecuencias son para otras personas. Hice una pausa nuevamente porque quería que aterrizara. Dije, en mi tribunal el respeto no es opcional. La responsabilidad no es negociable. Por último, le advertí claramente y en acta que cualquier violación de la libertad condicional, cualquier contacto con la víctima, cualquier otra intimidación y consideraría el encarcelamiento dentro de los lineamientos legales. Lo miré y le dije,
Le doy una oportunidad, Señor. No la desperdicie. Tras dictar sentencia, la sala permaneció en silencio un momento. A veces, el silencio es la única reacción honesta que le queda a la gente. El señor Thompson no aplaudió, no se regodeó, simplemente exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. He visto esa mirada antes, alivio mezclado con agotamiento. Llegó queriendo sentirse seguro y se fue sabiendo que el tribunal lo tomaba en serio. La expresión del acusado también cambió, no de forma dramática, sin teatralidad, pero su confianza se suavizó. Por fin parecía alguien que se daba cuenta de que el mundo no se dobla solo porque él lo espera. Después de mi receso, el señor Thompson se acercó con su abogado. Bajé y hablé brevemente con él. Dije, «Señor Thompson, gracias por presentarse. Gracias por confiar en el sistema». Él asintió y dijo en voz baja, «Gracias por recibirme». Es muy poderoso que alguien diga eso, porque ser vistos es a menudo lo que se les niega a quienes pasan apuros. Más tarde mi secretario mencionó que mis comentarios también se estaban compartiendo en línea. La gente respondía a la idea de que un veterano sin hogar importa. Y les diré lo que le dije a mi personal. No dije esas palabras para Internet. Las dije porque eran ciertas. Si el público aprendió algo de esto, se lo agradezco. Pero la justicia no es una actuación, es una responsabilidad. Y llevo esa responsabilidad de la misma manera que lo he hecho durante décadas, con justicia, con paciencia y con la firme expectativa de que la gente puede hacerlo mejor. Déjame decirte lo que espero que la gente aprenda de este caso. Primero, tu estatus no justifica tu comportamiento. Ni tu dinero, ni tu nombre, ni tus contactos. Nada de eso. Segundo, las redes sociales no son un borrador mágico. Publicar que algo es nada no lo convierte en nada. Solo revela tu personalidad al mundo. Tercero, tenemos el deber de honrar a personas como el señor Thompson, veteranos, ancianos, cualquiera que esté luchando, pero que aún intenta vivir con dignidad. Merecen respeto, no burla. En mi tribunal, la medida de una persona no son sus posesiones. Es cómo trata a quien no puede devolverle nada. Eso es lo que significa para mí la justicia. Después de 40 años en este banquillo, eso es lo que todavía creo.